Hace unos meses me encontraba yo en un congreso internacional donde se estaba hablando mucho de longevidad, se estaba hablando mucho de todos los esfuerzos que están haciendo para vivir cada vez más años. Y después de una conferencia de un gran invitado, uno de los más grandes difusores de la ciencia en el mundo que estaba hablando sobre todos estos tópicos, me lo encontré yo en un café enfrente y le dije, bueno, ya casi vamos a lograr la longevidad, estamos muy emocionados por eso, y él se quedó mirándome con cara de que de dónde salió. Yo le dije, mire, le voy a poner un ejemplo. Hay dos fetos que van a nacer. Uno es un feto de fe y uno es un feto sin fe. Uno dice, este es el fin de todo, aquí se acabó todo, yo no quiero irme de aquí, me voy a aferrar a este momento de vida. Y el otro dice, yo en cambio oigo algunos sonidos, oigo una música, yo siento que hay más allá. En determinado momento muere el feto de fe. ¿Por qué? Porque murió, se convirtió en un niño. La muerte de un estado de uno la del nacimiento de otro estado. El feto sin fe, en el mejor de los casos, fue eternamente feto. Yo le decía, yo no puedo creer que toda la evolución y todas las maravillas que yo en el mundo, yo fuera el apogeo total de eso. No lo puedo creer porque me parecería un resumen muy grande de la historia de la vida. Yo tengo que aceptar que yo tengo un momento aquí y tengo que aceptar que en algún momento voy a partir de ese momento. A mí nadie me invitó a venir a este mundo y seguramente nadie me va a invitar a partir de él. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago yo entre las dos puntas, entre las dos invitaciones? Que ese es mi momento. Entonces empieza a aparecer una pregunta es, ¿cómo saber cuál es mi momento? Todos vamos en la vida buscando qué es lo que vamos a hacer, pero nos hacemos la pregunta, ¿dónde será el escenario donde yo voy a ejercer lo que soy? ¿Dónde será el escenario donde yo puedo encontrarme en mí mismo? Y sobre esos pequeños detalles de la búsqueda de ese escenario es de lo que yo quiero contarles acerca de lo que yo aprendí durante los años. Llamativamente yo acabé en la medicina de una manera un poco extraña porque yo empecé fue en la ingeniería y en las matemáticas. Esas fueron mi vida, tenía mucho talento para eso, pero me costaba mucho trabajo y todo lo que parecía medicina me parecía sangre y mugre. Y después de haber hecho la ingeniería y empezar a trabajar en eso, acabé entre la sangre y el mugre. Y la forma como yo empecé medicina es una manera muy particular y es muy simpática. Yo estaba comprando unos repuestos para arreglar una máquina que estaba construyendo y llevaba mi bolsa de repuestos, salí caminando, pasé por enfrente de la Universidad del Rosario, están abiertas las inscripciones de medicina, entré y me matriculé. No se puede decir que sea una gran planeación, una gran preparación, pero lo que me ha llevado a pensar todos estos años es qué pasó en ese momento que hizo de que yo tomara una decisión de esas, que le doy gracias a Dios de que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y era importante que yo hubiera pasado por la medicina, porque la forma como yo aprendí a pensar en la medicina me ha servido muchísimo para la forma como yo manejo la medicina. Yo siempre fui un gran lector, estudiaba todo, me leía todos los libros y si no tenía un libro me leía los empaques de los tarros. Y era una obsesión por leer y leer y leer y leer. Y de un momento a otro dije, bueno, y ahora he leído un montón, pero todavía no me he contestado la pregunta, ¿dónde está mi escenario? Hay otras decisiones que uno toma en la vida que son importantes. La decisión de la de profesión que ya les dije, la decisión de con quién me casé, con quién decidí fundar una familia. Si yo me pongo a hacer todos los tests y todas las cosas por lo cual lo hice, no tengo ni idea por qué fue. ¿Por qué decidí darle el peso a la profesión que yo hago de la forma que lo hago? Tampoco la puedo explicar del todo. Hoy en día estamos tratando de comprender el mundo a través de una cantidad de herramientas para evitar que las emociones nos engañen. Entonces tenemos la medicina basada en la evidencia, tenemos una cantidad de test, pruebas y todo, pero miren las pruebas simples. Usted va por la calle y pasa una mujer y usted dice, esta mujer es bonita. ¿Pero por qué dice que es una mujer bonita? Si vamos a usar un sistema un poco anglosajón de ver la belleza, entonces sacamos un metro. Entonces la medimos, tiene tanto por tanto por tanto, cuadra en el esquema de bonita y es bonita.
O si alguien es inteligente o no, sacamos un test y miramos, esta persona es muy inteligente porque en las diferentes pruebas que hice clasificó en ciertas cosas. Entonces hablábamos que teníamos un IQ de tal dimensión y después de muchísimos años de hablar sobre el IQ y hablar y decir cosas sobre el IQ, llegamos que descubrimos que también hay inteligencia emocional. Y mi pregunta es, ¿y cuántas más inteligencias hay? Si le pregunto a cualquier persona de aquí o de la calle si una persona es inteligente o no, ella muy espontáneamente me va a decir, este es como inteligente o este no. Eso me ha llevado a pensar a mí de que nosotros tratamos de establecer un mundo lo más racional posible, lo más replicable posible, pero la gran cantidad de decisiones importantes que tomamos en la vida, las tomamos por algo que no sabemos qué es, pero que realmente tiene mucho valor. Y a pesar de que estamos haciendo mucha fuerza para destruir todas esas cosas, sigue teniendo valor. Eso es lo que se resume posiblemente en el sentido común. El sentido común que es clarísimo en los niños. Los niños son pragmáticos en sus respuestas. En el primer año de la vida ellos aprenden a resolver sus problemas de alimentación, de nutrición, de afectos y de todas las necesidades que son básicas para su vida. ¿Cuáles son los elementos que usan? Experiencia. Claro, si él llora y le dan comida, pues va a seguir llorando para pedir comida. Es su experiencia. Su propio trabajo. Él se para a caminar y se cae y se golpea, pero algo lo impulsa a caminar. ¿Y cuál es ese algo? En últimas, el dolor de la caída no es tan importante como la posibilidad de ver que si él anda caminando, posiblemente llega más rápido de un lado a otro. Sentido común. Nosotros tratamos cada día de medir más para poder replicar el conocimiento, pero eso nos está costando abandonar más lo que ya sabíamos. Yo no es que diga que uno debe abandonar una cosa o la otra, lo que debe hacer es complementarlas. Por ejemplo, tomemos una figura de esas de ilusión, esos círculos concéntricos que uno los ve de diferentes tamaños, pero si los mide son del mismo tamaño. Evidentemente nuestros sentidos nos dan a nosotros una conexión con el mundo que nos sirve para manejar la mayoría de las situaciones a las cuales estamos enfrentados. Pero hay otros elementos que son importantes. Por ejemplo, que yo vea los círculos de distintos tamaños puede ser variados por mi afecto, por mi sistema perceptual, por mis intereses. Cuando pongo el metro, digo, bueno, no tenían tenían el mismo tamaño, no eran diferentes, pero ¿qué me los distorsionó aparentemente? Que los incluí entre mi percepción y mi afecto, o sea, les di un valor agregado más que los simples círculos iguales. Si nosotros seguimos midiendo todo y tratando de condensarlo de manera replicable, pues estamos botando una de las cosas más importantes del ser humano, que es su intuición. Intuición y sentido común van muy relacionados y generalmente son conclusiones no experimentales, pero reales, que contestan preguntas básicas de la supervivencia en tiempo real. Entonces, partiendo de eso, yo les cuento qué es lo que estoy haciendo. Yo me dediqué a la medicina, tengo una serie de herramientas y vi una serie de personas con problemas. Cuando entra la persona con el problema, él tiene dos problemas. Uno, un cuerpo que no le funciona, y dos, una persona con miedo, su cuerpo no funciona, tengo unas necesidades, o definitivamente lo que tengo es un cuerpo que no me funciona porque no sé para dónde llevarlo, entre otras. Si yo lo mido, saco todos los exámenes y da un paciente con una enfermedad o muchas enfermedades. Si yo lo intuyo, me da un enfermo. Y entre el enfermo y la enfermedad hay una diferencia fundamental, que las enfermedades las puedo clasificar en libros y todas estas cosas, y el enfermo solamente lo puedo medir con mi propia experiencia. Y eso es lo que quiero transmitirles, es cómo la visión mía sobre el mundo puede modificar todo el mundo que yo toco. Cómo la seguridad que yo tengo sobre las cosas, o mi escala de valores, o mi escala de creencias, puede modificar lo que yo puedo hacer. Aquí toco un tema que hoy en día se ha vuelto como tabú si yo hablo de fe y de Dios. No, yo sí hablo de fe y de Dios porque yo tengo fe y creo en Dios, pero yo no creo en Merlín, yo creo en Dios. Y para poder creer en Dios tengo que creer en mí mismo, porque si yo no creo en mí mismo me excluyo de la historia y entonces me busco un Dios mago que me reemplace mi papel en la historia. Me llega un paciente y yo confío de que puedo hacer algo por él.
No solo por mi experiencia y mi observación, sino porque lo intuyo. Siento que le falta algo que yo tengo, que se lo puedo dar, y entre más confíe yo en eso que yo tengo, puedo ser capaz de modificar mucho más lo que está pasando en la persona. Y es muy interesante y entre otras cosas es hermoso, porque en últimas la herramienta más poderosa que acabo encontrando es la misma que me han enseñado chiquito desde otra óptica, que era el amor. El amor es como una síntesis de todas mis capacidades que se pueden fundir en lo demás. Cuando yo amo lo que hago y yo hago algo por alguien, realmente yo no estoy dándole algo a alguien, estoy dándome un regalo a mí mismo. Por eso, cuando uno da con amor, con interés, con conocimiento de sí mismo, encuentra una cantidad de cosas posibles de hacerse que no cuestan ningún trabajo. ¿Por qué no cuestan ningún trabajo? Porque yo me estoy gratificando a mí. En últimas, cuando uno hace las cosas con amor, las sigue haciendo por un egoísmo supremo, porque entre más las hago, más me crecen, más me enriquecen y más soy. Estamos olvidando un poco de cosas de lo que nos hizo seres humanos. Hoy todos lo sentimos. Hay una deshumanización. Todo el mundo habla con nostalgia de cuando éramos humanos. Pero les voy a contar un secreto, todavía seguimos siendo humanos. Lo que pasa es que se nos olvidó. ¿Y por qué se nos olvidó? Porque nos acostumbramos a tratar de recibir mucho, que yo solo vale lo que yo pueda coger, que yo tengo que hacer una hoja de vida para engordarla. Hoy hacemos muchos títulos y títulos y títulos para tener una hoja de vida corta y un ser humano delgado. No es que aprender no sea importante, no es que la academia no sea importante, es que esos son herramientas para poder ser cada día más humanos. Si las usamos al contrario, pues acabamos siendo hoja de vida, 1 kilo de papel sin nada dentro. Mire, los milagros son cosas más cotidianas de lo que uno cree. Yo he visto muchos milagros. Por ejemplo, les voy a contar uno que creo que ustedes también lo han compartido. Yo le pido a Dios un árbol. Y se lo pido y se lo pido. Y nada, que sale el árbol. Y un día, alguien me dice, hola, ¿por qué no se esculca el bolsillo? Entonces yo me esculco el bolsillo y me encuentro una semilla. Digo, hola, sí, aquí hay una semilla. Y la siembro. Al sembrarla, ¿de qué parte? De que yo confíe que dentro de la semilla hay un árbol. La sembré y le eché agua. Y me fui a dormir. Y cuando regreso tengo un árbol. Eso es un milagro. ¿Pero de dónde partió el milagro? De la confianza mía en la semilla. ¿Qué pasa si la semilla de mi vida soy yo mismo? ¿Cuál será la única solución que yo tengo para florecer y ser lo que tengo el potencial de ser? La confianza en mí mismo. Pero no caigamos en la trampa de pensar que la confianza implica una vanidad de sí mismo. La verdadera confianza lleva una humildad extrema sobre sí mismo. Porque yo soy lo que soy y eso me obliga a sembrarme. Y el sentido común, la intuición y todo son la expresión de eso. El sentido común, ¿por qué se pierde cuando uno crece? Porque cree que sabe demasiado y deja de observar el mundo y deja de pesarlo. A medida de que uno se deja enseñar por la vida, se deja enseñar por los pacientes. Por ejemplo, el mejor libro de medicina que existe es El paciente, lo que hay que aprender es a leerlo. Es gratis, entre otras, y me pagan por eso. Son libros que llegan hasta mi consultorio, me enseñan todo lo que saben y me pagan. Qué maravilla de negocio. El asunto es que yo tengo que confiar, pero tengo que tener la humildad para dejarme enseñar y la observación para seguir creciendo. Eso es lo que perdemos de cuando éramos niños con muchísimo sentido común y nos convertimos en adultos con mucho conocimiento que en últimas nos meten en una cárcel que nos permite liberar todo. No es que abandonemos el uno o el otro, es que los integremos. Porque en últimas la búsqueda final, ¿cuál va a ser? Encontrar el escenario de uno. ¿Y cuál es el escenario de uno? Donde uno decidió ser, que es todos los días de la vida. Después de la conversación que les conté al principio, de cómo alargar la vida, yo le acabé diciendo a esta persona, le dije, yo solo he llegado a la conclusión que alargar el tiempo mío de vida solo me va a alargar el tiempo de buscar pasatiempos. Si yo quiero tener una vida larga, es muy simple, viva cada día con su posibilidad, con su potencial, de darse, sobre todo el de darse, porque uno es rico es en lo que da, uno nunca es rico en lo que guarda. Cuando uno tiene una cava de vinos, gigantesca cava de vinos, y tiene muchos vinos, y le preguntan qué opina sobre mi cava de vinos, pues opino que hay muchos vinos que no se han tomado. Es eso, si uno se guarda, todo lo que se guarde se lo roba.
Entonces, para uno ser rico, verdaderamente lo que tiene que hacer es darse en todo lo que hace. Y no es un acto de generosidad, es un acto de autosatisfacción, es un acto de realización. Y en últimas, el tratar de volver esto lo más consciente, de tenerlo lo más cercano a uno mismo, simplemente es volverse más humano. Para mí la palabra humano es grandota. La palabra humano viene de humus, que es tierra fértil, la palabra humildad viene de humus, que es tierra fértil. El humano y la humildad somos lo mismo si nos dejamos ser humanos. Yo, lo que soy testimonio en este momento es que a medida de que yo he ido abandonando todas las cosas que quería guardarme, y no me da miedo darme en las cosas, inclusive en las causas perdidas, cada día soy más rico, y cada día soy más lleno, y cada día necesito menos, porque cada día posiblemente soy más. ¿Y qué es el más posible? El más posible es ser simplemente humano. ¿Qué es lo que yo quiero como dejarles aquí? No les dé miedo ser humanos. No les dé miedo aprender todo lo que puedan para poder entregar todo lo que puedan. Pero sobre todo lo que más puede entregar uno es a uno mismo, que es lo único que lo hace rico. Eso era lo que quería decirles. Muchas gracias.